Anudando la grabación porque inicia grabando y solo me graba a mí solita. Entonces, tener unos minutos perdidos. Bien. ¿Por dónde me quedé con ustedes? Vimos... Hasta la subasta, doctora. Es que esta es la primera clase que veo con ustedes, ¿no? Porque la vez pasada no nos pudimos conectar. Sí. Ya, correcto. Bueno, ya vamos a empezar, pues, lo que es nuestro segundo parcial. Sí, y vamos a ver, digamos, nuestro primer tema que corresponde a lo que es la jurisdicción y la competencia, ¿verdad? Sobre el procedimiento contencioso administrativo. Bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar con esta nueva unidad. Estamos ya en la unidad número 3. Entonces, en la unidad número 3 me dice que vamos a ver, ya habíamos terminado de ver el tema de los reclamos, recursos y el procedimiento de ejecución coactiva, ¿verdad? Entonces, finalizada ya la vía administrativa, nos toca ver cómo podemos ir a la vía judicial. A pesar de que uno de los requisitos que nos establece, digamos, nuestro código orgánico administrativo y nuestro código tributario, ¿verdad? Dice que no hay necesidad de agotar la vía administrativa para poder ir a la vía judicial. Entonces vamos a ver qué pertenece a esta vía judicial, cómo se va a desenvolver y qué procedimientos son los que nos ajustan. Y finalmente, en nuestra unidad número 4, veremos los aspectos penales de la tributación, es decir, todo lo que está relacionado con los delitos o con los ilícitos tributarios. ¿Okay? Entonces, ¿qué eran los 4 componentes que habíamos visto? ¿No? La parte sustantiva, derechos, obligaciones formales, que es la obligación tributaria, etc. Los reclamos, recursos que podemos hacer y el procedimiento de ejecución coactiva como procesos en la vía administrativa, la vía judicial y la vía de los ilícitos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los aspectos penales. En eso se compone, digamos, todo nuestro derecho tributario. Bien, en ese resumen, pues, como siempre les he dicho, nosotros tenemos que ver o hablar siempre de lo que es la competencia o la jurisdicción y la competencia. ¿Sí? Sobre todo en materia procesal, ¿no? Judicial. Entonces, esta vía judicial, sí, la vamos a ir desglosando con algunos conceptos que ustedes ya los tienen que haber visto en la materia procesal y que simple y llanamente los vamos a refrescar y vamos, digamos, a construir este concepto que se va a tener que estructurar pues para lo que es la vía judicial. ¿Qué comprende esta vía judicial en la materia tributaria? Muy bien. Entonces, ¿qué es la jurisdicción? ¿Sí? Se compone de ius y de decidere, ¿verdad? Que implica aplicar o declarar el derecho por lo que se dice, ¿verdad? O jurisdictio o jurisdecidente, ¿no? Entonces, la jurisdicción no será otra cosa que, digamos, la decisión que se tome sobre un derecho, ¿no? Entonces,
A eso nos referimos cuando hablamos de jurisdicción. Cuando hablamos de lo contencioso, ¿verdad? Pues contencioso significa conflicto, contienda, controversia, ¿sí? Que están relacionadas con la dirección o la gestión administrativa, ¿sí? O digamos que ese contencioso tributario pues será un litigio contra la administración tributaria. ¿Ok? A eso se refiere este término contencioso. ¿Ya? Entonces, va a decidirse, ¿verdad? Dentro de lo que es la función judicial, a través de un juez o jueces, ¿verdad? Que pueden estar conformados por tribunales, que en el caso del tribunal contencioso tributario, en donde vamos a encontrar pues que ellos serán quienes declaren, ¿sí?, la pertinencia de un derecho, ¿no? Bien, ¿qué se entiende entonces por proceso, ¿no? También es importante saber qué es un proceso, ¿no? Entonces, para Couture, el proceso judicial es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Sí, fíjense que va incorporando los aspectos que ya mencioné anteriormente, ¿no? Jurisdicción y contencioso. Entonces es un conjunto de actos, ¿no? Entonces por eso se llama un procedimiento, ¿no? El procedimiento sumario, el procedimiento ordinario, que son los procedimientos que le compete al contencioso tributario. ¿Qué finalidad tendrá pues la jurisdicción? Bueno, la jurisdicción tiene una finalidad especial y una finalidad secundaria. En primer lugar, la finalidad especial que tiene pues la jurisdicción es satisfacer el interés público del Estado en la realización de los derechos, las garantías y el orden jurídico, ¿sí? La vida, la dignidad y la libertad individual, ¿no? Para conseguir la armonía y la paz social. Fíjense ustedes lo amplio que es, ¿no? En definitiva, efectivamente, el juez debe de cuidar el interés público, ¿sí? Debe de cuidar las garantías del orden jurídico, o sea, respetar la Constitución. Y dentro de esa Constitución, los derechos más importantes que tiene el ser humano o el individuo, pues son la vida, la libertad, la dignidad, ¿no? Y, bueno, pues este fin especial, pues llegará a concluirse en qué, en una armonía y en una paz social. Es decir, estas contiendas, este contencioso, ¿verdad? Este litigio, estas diferencias que pueden tener, digamos, la administración tributaria con los ciudadanos, pues deben de ser resueltas en armonía y en paz, ¿verdad? Es decir, a alguien hay que darle la razón porque alguien debe tenerla, ¿sí? Y eso es lo que buscará, digamos, los jueces que, digamos, dependiendo de las competencias que se les atribuyan a través de dónde, del el Código Orgánico de la Función Judicial, que es donde establece quiénes son los jueces, qué competencias tiene cada juez, ¿sí? De cada materia, de cada especialidad, ¿sí? Pues dependerá de eso, ¿no? Muy bien. Y también tiene un fin secundario que es satisfacer el interés privado en la composición de los litigios, el juzgamiento de los imputados, los ilícitos, ¿verdad? En el caso de los jueces penales, y el fin concreto que se persigue, ¿no? Entonces, claro, también establece dentro de esa armonía y esa paz social, digamos, los conflictos que puedan existir entre privados, ¿no? Y sus intereses privados. Muy bien, ¿qué características tendrá la jurisdicción? Pues la jurisdicción es autónoma, exclusiva, independiente, ¿no? Y sabemos que los jueces son autónomos, exclusivos e independientes. Cuando hablo de autonomía, es ejercida por el Estado de forma soberana, es decir, que está en nuestro ordenamiento constitucional, ¿no? Ahí dice
la función judicial, ¿no? Y lo primero que dice es que es autónoma, independiente, ¿sí? Autónoma e independiente. Independiente frente a los otros órganos del Estado, ¿no? No podemos, bueno, y de hecho, comentaba con sus compañeros también que ellos tienen un poquito más de horas. Conmigo ustedes solo los lunes y los viernes, a ellos les da un poquito más. Entonces, conversaba con ellos, ¿no? Que hoy en día se discute mucho la independencia de la función judicial, ¿sí? Y que son, digamos, temas bastante polémicos, ¿no? Porque se habla de una justicia politizada, ¿no? Entonces, eso como temas actuales, ¿no? Lo podemos tomar de referente. Hasta dónde llega esa independencia, dice, es frente a los órganos, frente a los otros órganos del Estado, es decir, frente a las otras funciones, ¿no? La legislativa, la eh, del Estado, el gobierno nacional, ¿sí? A eso se refiere. Es única porque solo ellos, solo la función judicial es la que puede designar jueces y puede administrar la justicia, ¿sí? No es que hay otros jueces digamos, otra función, digamos, judicial, ¿no? Bien, es exclusiva, ¿sí? Porque no pueden ejercerla los particulares en otros estados, ¿verdad? Ni otros estados. Es decir, está circunscrita al territorio ecuatoriano, ¿no? Más nada, dentro de nuestra territorialidad, es exclusiva en ese sentido. ¿Qué elementos tiene esta jurisdicción? Pues bueno, tiene tres elementos básicamente. Un elemento subjetivo en donde vamos a identificar al juez, las partes, los terceros que intervienen dentro del proceso. Esa es la parte subjetiva, ¿sí? Tenemos un elemento de forma, ¿sí? Pues que estará constituido por el procedimiento a seguir de acuerdo a las normas y códigos procesales. En todo caso, sumario y ordinario, ¿verdad? Estará establecido, ¿no? Esa forma de practicar esa jurisdicción, ¿no? Y la material, ¿verdad? Que corresponde a la normativa referente al contenido de la jurisdicción. Es decir, la normativa que se establezca para eso, ¿no? Entonces, ¿qué poderes tiene la jurisdicción? ¿Sí? Y esto es importante saber. Pues bueno, estaremos frente a un poder de decisión, ¿sí? El juez es el encargado de dirimir con fuerza obligatoria las controversias, aceptar o negar las declaraciones solicitadas y resolver sobre la existencia del hecho ilícito en el caso de los penales, ¿no? Y la responsabilidad del procesado. Sí, es decir que el poder de decisión, que lo vamos a ver reflejado en una sentencia o en una resolución final, pues, digamos, ahí se plantea, digamos, este poder de la jurisdicción, ¿no? Es decir, el juez tiene ese poder de decisión, ¿ya? Para eso está ahí, para tomar una decisión, ¿sí? Tiene también un poder coercitivo, ¿no? Es decir, el juez tiene la facultad de remover cualquier obstáculo que pueda presentarse dentro del procedimiento, ¿verdad? Que pueda oponerse, sí, al cumplimiento de su misión, es decir, a que pueda resolverse la causa, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que hoy que está muy de moda esto de los allanamientos y demás, ¿no? Con una orden judicial, le ordena a la policía que vaya a buscar a determinada persona para que venga a presentarse a declarar, ¿verdad? Pues también lo podemos ver dentro de cualquier proceso, si se llama algún testigo o alguna persona que necesita, digamos, practicar una declaración, pues se lo puede hacer con la fuerza pública. Y ese es el poder que tiene de coerción el juez, ¿no? Poder remover los obstáculos, es decir, que nada impida que él pueda acceder a la información, y fíjense ustedes que el siguiente poder es el que lo acompaña o lo, digamos, fortalece, ¿no?
que es el poder de la documentación y de la investigación. Yo comentaba con sus compañeros y decía que hay una periodista en Teleamazonas que ella se encarga de hacer investigación judicial, ¿no? Entonces, investigación judicial, ¿no? ¿Habrá esa especialidad realmente? ¿Ella estará especializada realmente en este sentido? ¿Conocerá realmente la terminología jurídica? Sí, yo creería que debería tener un poco de formación jurídica o al menos leer un poco sobre los aspectos, ¿no? Porque en definitiva las investigaciones sí pueden ser interesantes, pero las conclusiones no necesariamente son las que el juez podría, digamos, aterrizarlas, ¿no? Dentro de un proceso judicial. Entonces, más bien debería de ser mucho más cauto, ¿no? Y la comunicación, fíjense ustedes lo que ha pasado ahora en uno de los casos de corrupción, ¿no? En donde uno de los medios, digámoslo así, que buscan información, que se llama La Posta, me parece, ha publicado unos testimonios, digamos, bueno, no testimonios, sino más bien una prueba sobre la intervención de un aparato celular en donde extraen pues, ciertas conversaciones, ¿no? Y fueron publicadas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la pertinencia, ¿no? Por eso es importante que la documentación y la investigación que el juez tenga en sus manos, ¿sí? No sea, digamos, afectada, sino que más bien, digamos, esta facultad que tiene el juez, ¿sí? Sea también la de proteger, ¿no? Proteger esa documentación y esa investigación. Yo les comentaba en algún momento y les decía, no sea usted abogado de televisión, ¿no? Precisamente porque es revelar información, usted tiene un secreto profesional eh, que guardar, ¿no? Entonces, por más de que usted quiera hacer, vamos a hacer público, porque no tenemos nada que temer, porque tememos que la politización sí, todos lo quieren politizar, ¿no? Entonces se distorsiona realmente el verdadero sentido de la justicia. Entonces, si usted quiere justicia televisiva, vaya a la televisión y diga todo lo que usted quiera. ¿Sí? Pero en los juzgados, como se dice, es el juez el que dirige el proceso. Es el juez el que dirige el proceso, es el juez el que tiene que cuidar ese proceso. Es el juez el que tiene que hacer que se cumplan todas las normativas, es el juez el que tiene que hacer que el procedimiento, la forma, ¿verdad?, sea cumplida, ¿sí? Y que en efecto no traspase o no se rompan los límites a fin de, digamos, obtener otro tipo de resultados mediáticos, ¿sí? Que verdaderamente no son compatibles con nuestra profesión, ¿sí? Nosotros debemos de cuidar de que en el proceso sea transparente dentro del proceso, ¿sí? La transparencia está dentro del proceso, es decir, en el momento en el que el juez me permite evacuar mis pruebas, en el momento en el que yo tengo el derecho a contradecir, en el momento en el que yo tengo el derecho a invocar todos los derechos constitucionales, las normativas, ¿verdad? La finalidad que tiene esta jurisdicción, es decir, la institución judicial, ¿no? Entonces, ahí es donde verdaderamente debemos de actuar, ¿sí?, con la debida transparencia. Esos son absolutamente transparentes y son para llegar a la verdad, son procedimientos para llegar a la verdad, son procedimientos que permiten que verdaderamente se acceda a los derechos reconocidos en las leyes. Sí, fíjense ustedes que justamente yo siempre digo que en las mañanas yo hago una actividad de leer, me levanto temprano precisamente para poder leer qué noticias actuales hay, ¿no? Para poderles traer a ustedes algunos casos, ¿no? Entonces estaba leyendo a uno de mis profesores en mi maestría de España, en donde hacía mención a una resolución que ha dado uno de los jueces de las Cortes de España, sobre un tema de materia tributaria, ¿sí? Sobre el régimen sancionatorio, fíjense ustedes, tributario, sobre el régimen sancionatorio tributario.
Entonces, parece que la administración tributaria ha tenido por costumbre, que así lo señala, ¿no? Ha tenido por costumbre sancionar antes de hacer una liquidación tributaria real, no voy a decir en firme o ejecutoriada porque no necesariamente debe de estarlo, pero hacer la liquidación. Entonces, sancionar antes de que la liquidación esté lista. Es decir, que la administración tiene la certeza de que de esa liquidación existe una deuda o una obligación tributaria pendiente. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Lo interesante, ¿no? Porque el doctor César Novoa dice, no puede haber un régimen de sanción si no se ha cumplido, ¿sí? Con el hecho punible, ¿verdad? Y eso lo sabemos porque eso lo dice la teoría penal, ¿sí? Debe de configurarse, ¿verdad? En la tipicidad, en los elementos de la tipicidad. Entonces, fíjense ustedes lo interesante, ¿no? Que se vuelve que la Corte niegue esa posibilidad, ¿sí? Va en contra del derecho. Eso va a traer cola, ¿no? Pero muy interesante realmente el caso que planteó el doctor César Novoa, que lo leí el día de hoy, me gusta leerlo porque él es un hombre muy informado y y es muy claro realmente cuando habla de tributos. Y bueno, si en algún momento pueden ver algún libro del doctor César Novoa de España, sí, léalo. Bien, entonces fíjense ustedes, ¿no? Entonces, esto de los poderes, ¿no? Porque la administración tributaria también tenía poderes, o sea, habíamos hablado de los poderes que tenía, esos poderes exorbitantes que tenía, ¿no? La administración tributaria, también la función judicial, a través de la jurisdicción y la competencia que está, digamos, desarrollada en nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, precisamente nos resalta estos poderes, ¿no? El poder entonces de la documentación y de la investigación, si el juez está facultado pues, a ordenar inspecciones, ¿sí? Reconocimientos de hechos, peritajes, ¿no? En el caso de la tributación, sobre todo los peritajes son importantísimos, ¿sí? Es una de las pruebas más comunes de practicarse y de hecho les diría que siempre habría que solicitar, ¿no? Peritajes para la documentación, peritajes para los asentamientos contables, es decir, contabilidad sobre contabilidad. Bueno, sobre el conocimiento tributario propiamente, ¿no? O sea, gastos, ingresos, gastos, deducciones, entre otros conceptos, pues, tributarios que podemos, digamos, identificar, ¿no? El pago en exceso, el pago indebido, ¿no? Produce, etc. Muy bien. Y que las puede ordenar de oficio, fíjense ustedes. Es decir, que si el juez considera que es necesario realizárselo, pues lo podrá disponer por su voluntad. Es ese poder de documentación o de investigación que se tiene. Y el poder de ejecución, pues que ya es finalmente referente a la sentencia, ¿no? Es decir, el juez está facultado a imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso. Por eso es que al final de la sentencia, administrando justicia en nombre del Estado ecuatoriano, sí se establecen algunas disposiciones, ¿no? Por parte del juez, ya las conclusiones. Es decir, otorgarle un derecho a una de las partes, sí, disponiendo pues qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? Entonces, eso pues, digamos, concluye. Ustedes se ponen a ver, realmente estos 4 elementos son, digamos, los podemos visualizar, ya que ustedes ya han ido a practicar, ¿verdad? Bueno, a ver procesos judiciales, y entonces ustedes se pueden dar cuenta de que esto se practica dentro de la judicatura, ¿no? Los jueces realmente hacen uso de estos poderes, sí, y están establecidos en unos procedimientos, ¿verdad? En la forma que se le da a la jurisdicción, y que, bueno, es lo que tenemos, digamos, como, como función judicial, ¿no? Ok,
¿Qué naturaleza jurídica tiene esta jurisdicción? Pues es una potestad improrrogable e indelegable. Sí, como yo siempre digo, no, el juez no puede decir, me voy de vacaciones y voy a dejar a Efraín para que Efraín se encargue de mi juzgado. No, eso la ley lo establece, por eso es indelegable, ¿sí? Si usted va a pedir permiso, estará regulado, ¿verdad? Y estará establecido cómo debe hacerlo y será la judicatura la que diga a quién se le va a encargar su juzgado. Están esas reglas establecidas. Eso es indelegado. Tampoco se lo puede entregar a nadie externo, ni a nadie, ni a ninguna otra persona, digamos, civil, ¿no? Es improrrogable porque realmente los jueces cumplen un periodo, ¿sí? Cumplido ese periodo, pues podrán, digamos, ser reelectos y si pueden ser reelegidos, pues entonces continuarán en funciones. Pero solamente existirá una prórroga hasta cuando sean debidamente reemplazados. Esas son las reglas que dice pues, nuestro Código Orgánico de la Función Pública. Entonces, esa es la naturaleza de la jurisdicción, no puede ser prorrogable sus funciones, es decir, indefinidas, prórroga, 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 sí, recordemos que por eso hay que sacar a concursos, ¿no? Y de hecho ya hay algunos jueces que han cumplido periodos y están en funciones prorrogadas unos, pero eso no significa que se vayan a quedar. Tienen que sacarse los concursos para que puedan ser debidamente reelectos o reemplazados. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto de la jurisdicción contenciosa tributaria? Pues bueno, tutelar los derechos, ¿no? Yo les decía que el procedimiento contencioso tributario es un procedimiento de control de legalidad. ¿Sí? Por lo tanto, tutela los derechos, ¿sí? Están establecidos en nuestro código tributario, ¿verdad? Todas las acciones digamos, o todas las actividades, o todas las situaciones que establece este código, pues, digamos, podrán pasar por el tema de comprobación de legalidad, ¿no? O de control de legalidad. Realiza el control de legalidad de los hechos, de los actos administrativos, de los contratos del sector público, de los sujetos administrativos, sí, podrá realizarse, ¿no? Así como resolver todos los problemas que surjan de qué, de la relación jurídica, ¿no? De la relación jurídica principal, pues la obligación tributaria. ¿Sí? Un poco de historia, y que ustedes ya revisaron, digamos, en un articulado que les puse, sobre la historia del contencioso tributario. Bueno, yo he mencionado aquí 4 puntos, ¿no? Hay un poquito, digamos, de antes y de ahora, ¿no? 3 puntos en uno y 4 puntos en otro. Antes existía pues un decreto de emergencia que fue emitido por el presidente Camilo Ponce Enríquez, ¿sí? En donde, digamos, ya se acomodaba un sistema tributario, ¿no? Se adecuaba un sistema tributario o de contencioso tributario. Para el año de 1963, 3 años después, se expide ya lo que es un código fiscal dentro de nuestro país, en donde ya se sistematiza un procedimiento contencioso. Para el año 75, 45 años atrás, nace pues lo que es nuestro actual código tributario, ¿no? Luego tenemos en el año 92 un nuevo modelo, sí que surge y que se crean pues los tribunales distritales fiscales que formaron parte de la función judicial, ¿no? Se gozaban de rango de corte provincial, ¿sí? Y se dispuso que las demandas debían ser presentadas de acuerdo al domicilio del actor, ¿no? Distribuida en 6 tribunales de lo contencioso tributario.
Y en esa época, pues la Corte Suprema de Justicia, pues sería el tribunal que conociera las casaciones, ¿no? Entonces es un poquito como antecedente de cómo nace esta jurisdicción contenciosa tributaria, ¿sí? Nuestra competencia, sí, o la competencia, que es el segundo concepto importante que debemos de conocer en materia judicial, sí. Fíjense que más adelante parece que es Couture también el que establece que la jurisdicción es lo más amplio y la competencia es una parte de la jurisdicción. Y efectivamente es así, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las competencias, estamos hablando de verdaderamente ya puntualmente a qué debe hacer ese juez, ¿verdad? Entonces, esa competencia es la capacidad o actitud que la ley reconoce a un juez o tribunal, ¿sí? En la jurisdicción hablamos de toda la parte general, digamos, que puede implicar este conjunto de lo que se llama función judicial, ¿no? En cambio acá, en la competencia, estamos hablando ya del juez propiamente, el juez de la materia, del juez que va a revisar, nuestro juez natural, que se le puede llamar también, a eso nos referimos en la competencia. Entonces tiene la capacidad y la aptitud que la ley le reconozca al juez o a los tribunales, ¿sí? Porque también puede ser juzgados o tribunales, ¿verdad? Para el ejercicio de sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos. ¿Sí? Pues civiles, penales, administrativos, tributarios, mercantil, ¿sí? Etcétera, ¿no? Menores, bueno. Como característica de esta competencia es la individualización del órgano a quien se asigna la jurisdicción, fíjense ustedes, ya ahí yo incluyo la jurisdicción, ¿sí? Y el señalamiento de potestades y ámbitos de acción otorgada por la ley a cada uno de los jueces. Trata de establecer los límites del accionar de cada juez, ¿sí? Entonces, por eso nosotros más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el COGEP dice que está excluida la materia constitucional, la materia electoral y la materia penal. Entonces, aquí le pone los límites, ¿no? Por eso es que nosotros vemos en nuestro COGEP que abarca la materia civil, ¿verdad? La tributaria y la administrativa, dentro de nuestros distintos procedimientos de forma, ¿verdad? Que nos establece ese código, ¿no? La competencia de los tribunales, pues, será conocer realmente las acciones de impugnación, las acciones directas, a las que se califiquen como acciones directas, o otros asuntos que, digamos, estarán puntualizados, ¿no? Dentro de nuestro código. ¿Qué tipos de competencias tenemos? Pues tenemos en razón del territorio, la materia, el grado y los excepcionales de fuero, ¿no? Fuero de corte. Bien, ¿qué diferencia entonces existirá entre jurisdicción y competencia? Couture dice que la competencia es un fragmento de jurisdicción atribuido a un juez, ¿sí? Lo que decíamos, específicamente, ¿qué es lo que hace ese juez? ¿No? En relación a esa materia. ¿Sí? Y la relación entre jurisdicción y competencia es la relación que existe entre el todo y la parte. ¿Sí? Siendo el todo, ¿sí? Es el todo, la jurisdicción, y la competencia es una parte, ¿sí? O un fragmento de esta jurisdicción. La irrenunciabilidad de la competencia, ¿no? También, como les explicaba, el juez que no puede delegar o que no puede, digamos, prorrogarse en funciones, pues tampoco puede renunciar a esta competencia. Yo renuncio a esta competencia, yo no voy a ver este caso, eso no se puede decir. Sí, entonces es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o sustitución previstos en la ley. Es decir, expresamente cuando la ley le permita al juez
¿verdad?, delegarlo o sustituirlo, pero por situaciones que la ley da, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley sí nos habla de, por ejemplo, de que el juez puede excusarse, ¿sí?, de conocer, ¿sí? O puede ser que exista alguna prohibición expresa en la que diga, usted no puede conocer esto, ¿sí? Por lo tanto, debe hacerlo de otra manera, ¿no? Claro, la ley del camino, ¿no? En lo procesal, siempre la ley del camino nos pone, digamos, las situaciones en las que en eso el legislador, digamos, ha sido acertado, ¿no? Y nos dice cuándo realmente, pero las reglas generales son esas, ¿no? No lo puedo hacer por cualquier cosa, tengo que justificarlo o tiene que estar justificado dentro de la ley, ¿sí? Que eso es lo importante. Entonces, no es que podemos ir y decirle al juez, renuncie usted a su competencia, ¿no? No se puede hacer eso, ¿sí? Se buscan otros mecanismos en donde, digamos, puedan legalmente justificarse si es que alguna situación pueda producirse, ¿no? Entonces, esta es la regla general, es irrenunciable la competencia. La indeterminación de la competencia, pues bueno, puede llegar a pasar que la ley pueda tener algún tipo de vacío o, digamos, sea una ley incompleta, ¿no? En donde pueda no establecerse, digamos, de manera exacta la competencia, ¿no? Entonces, se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer los reclamos en primera instancia y en única instancia. Es decir, no iremos a los procedimientos ordinarios, ¿sí? Para que conozcan y bueno, y será, digamos, dependiendo de la materia que sea, pues se seguirá a ese procedimiento y con ese juez, ¿sí? Cuando no sea determinado. Es decir, tenemos que irnos al camino más largo, como nosotros los abogados concluimos, ¿no? Digamos, en la competencia de la rama, digamos, ordinaria, ¿no? Muy bien. La competencia tributaria, sí, bueno, en el caso de nuestra competencia tributaria está definida como competencia tributaria. Es decir, que nosotros no tenemos que irnos a buscar quién será, pues, ese juez indeterminado, ¿no? Sino que va a ser conocido por jueces tributarios, ¿no? O sea, el Consejo de la Judicatura establecerá el número de las salas o sedes y espacio territorial en que se ejerzan sus competencias, las atribuciones y los deberes de los jueces tributarios. Como sabemos, los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario no existen a nivel nacional, sino que están, digamos, agrupados en varios tribunales y obviamente tenemos que ir, digamos, al que sea pues competente por nuestro cantón o por nuestra provincia o ciudad en la que estemos, ¿no? Bien. ¿Cómo se sustancia entonces este procedimiento contencioso tributario? También esto es un aspecto general, digamos, tomado de algunos articulados que están establecidos en el COGEP, ¿no? Entonces, el COGEP regula la actividad procesal en todas las materias, con excepción de lo constitucional, lo electoral y lo penal, ¿no? Que ya se los había mencionado. Se encarga de señalar tanto los tipos o clases de procesos como sus procedimientos, ¿no? El proceso judicial y el procedimiento que, digamos, está establecido. ¿Cuáles son esas clases de procesos? Pues bueno, son 7 procesos orales generales que nos establece el COGEP, están aquí. El ordinario, el sumario, el voluntario, el ejecutivo, el monitorio, el de ejecución y el concursal. Esos son los procedimientos que están establecidos dentro de nuestro COGEP, sí, y que están debidamente identificados, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a ver que en el ordinario y en el sumario se encuentran los que le pertenecen a la materia tributaria, ¿sí? Eh, nuestro proceso o nuestro procedimiento contencioso tributario está también sustentado o basado en el sistema oral, ¿verdad? Porque así lo reconoce el artículo 1 del COGEP, ¿sí? En donde nos establece el sistema oral, ¿verdad?
Por lo tanto, estaremos, pues, como les decía a sus compañeros, ¿no? En un escenario anterior teníamos, digamos, un sistema escrito en donde podíamos redactar 50, 60 páginas para narrar todos los hechos y todos los derechos que, digamos, se pudo haber afectado a algún contribuyente, ¿sí? Y, digamos, eran documentos largos y extensos que tenía que leer el juez. Hoy en día, con la oralidad, ¿sí? Si bien es cierto, las demandas pueden llegar a abarcar, tener 100, 200 páginas, sobre todo en materia tributaria, ¿no? Porque hay que llevar todos los anexos, y si hablamos de revisión de contabilidad y de libros de facturación, ¿sí? En liquidaciones importantes, pues entonces habrá mucha documentación, ¿no? Es un proceso que se documenta muchísimo. Pero sin embargo, tenemos este espacio de la oralidad, ¿no? Como sabemos, tanto en el proceso ordinario y sumario tenemos audiencias en donde vamos a exponer a los tribunales realmente cuáles son, digamos, los fundamentos, los alegatos que tienen las partes que decir para poder, digamos, solventar o resolver una controversia estos jueces, ¿no? Entonces, en realidad creo que hemos avanzado muchísimo en el tema de la oralidad, porque fíjense ustedes, a veces los abogados, cuando estábamos en el sistema escrito, eh, siempre decíamos, bueno, tengo que tener una oportunidad, un espacio para poder hablar con el juez, para poderle decir al menos 4 cosas importantes, ¿no? Que se me pueden escapar. Eh, Aunque también tenían sistemas de audiencia, ¿no? El sistema escrito, ¿no? Pero, digamos, a veces no nos alcanza, digamos, el tiempo para poderlo hacer. Por eso es importante, ¿ves? Vean que estas técnicas de resúmenes que al menos yo les mando a hacer, ¿sí? Y que esquematicen las ideas, es para que ustedes precisamente puedan llegar a tener y saber en orden, ¿sí? Poder resumir los temas, ¿no? Jurídicos que resolvemos, ¿no? Que tratamos de resolver en procesos judiciales, ¿no? Eh, Usted puede llevar una plantilla en donde usted tenga los puntos, y obviamente hay abogados que redactan, sí, todo lo que van a contestar de conformidad cómo están las reglas planteadas. Ya vamos a ver las reglas del procedimiento, ¿no? Del procedimiento ordinario y del procedimiento sumario, ¿no? Es decir, si el juez pregunta, ¿hay alguien aquí que quiera establecer alguna nulidad? Entonces él ya sabe que ese es el punto 3 de la audiencia, y entonces dice, bueno, en relación a las nulidades no tengo nada. Sí, no, nada, señor juez, ya usted lleva ahí todo desarrollado. Fíjense ustedes todas estas técnicas, ¿no? De litigación, ¿no? Si pueden tomar cursos de técnicas de litigación, por favor, tómenlas. Te los aconsejo. Hay muy buenos, y en Colombia son muy buenos. Hay unas universidades eh, que son buenas en Colombia para dar, y dictan muchos estos cursos, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer, háganlo, para que perfeccionen precisamente su técnica oral, ¿no? No se trata de ser un expositor, un poeta, ¿no? Eh, Amador, ¿no? De las penas ajenas. Realmente se constituye en ser, digamos, lo suficientemente concreto en el tema, puntual, saber que, como yo les decía, no somos como los cirujanos. Y sabemos dónde hay que cortar, sabemos dónde vamos a extirpar, sabemos dónde está el mal, ¿sí? Y eso es lo que el juez espera de nosotros los abogados, y que verdaderamente nosotros podamos ubicarlo en el problema con tal precisión, ¿sí? Que el conjunto de hechos que podamos establecer, digamos, que nos darán 5 minutos, ¿no? Para poder hablar, lo cual es artístico. Pero bueno, si usted tiene la mente organizada y puede
armar una estrategia oral, sí, lo va a poder conseguir. Sí, lo va a poder conseguir en 5 minutos, en 10 minutos, se puede. Sí, recuerdo en algún caso que tuve que ir a defender, no tenía un estudiante a cargo y la estudiante iba conmigo a la audiencia, ¿no? Y entonces en la audiencia ella me decía, que esperaba que yo, ella me veía como que yo era peleona, que iba a gritarle a todo el mundo, ¿no? Uno puede tener, puede parecer, tener una actitud, digamos, frente a los derechos. Pelear por los derechos no significa gritar, este, no significa agresividad, no significa ser maleducados, ¿verdad? O tratar con terminologías déspotas, ¿no? No, no se trata de eso, todo lo contrario. El abogado tiene que ser un abogado educado, tiene que ser un abogado pertinente con sus palabras, oportuna con sus palabras. Entonces, simple y llanamente, usted, recuerdo que en este proceso era de menores, bueno, la señora venía bastante enfurecida y el muchacho, porque eran unos chicos jóvenes, ¿no? El chico yo le decía, bueno, tú tienes que entender que ella está resentida contigo, ¿no? Está resentida porque se ha terminado la relación y que obviamente ella ahorita lo había amenazado, le había dicho que le iba a quitar todo, que lo iba a dejar en la calle, que iba a hacer que un poco más y tenía que pasarle todo lo que ella quisiera a la niña, bueno, etc. Entonces cuando llegué, supuestamente el abogado defensor de esta chica tenía también enfurecido, ¿sí? Y el juez comenzó a preguntar las cosas y yo dije, sí, no tengo ningún problema. No, no me parece esto, sí. Dígame usted qué propone. Bueno, le proponemos la pensión básica, esa es nuestra propuesta, esa es nuestra capacidad económica que tenemos, muy bien, dijo el juez. Y el abogado esperaba tal vez que uno se pare a gritar, a decir, a hablar, a defender, a hacer, ¿no? Y se les bajaron los humos a los dos. Fíjense ustedes. Por eso es que uno debe saber, mente fría, ¿ven? Con mente fría, saber manejar al contrincante, ¿no? Pero sobre todo también el respeto al juez que está ahí presente, porque no podemos permitir que nuestras partes están, digamos, en una situación de controversia, ¿no? Están disgustados porque no se entienden entre ellos. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero somos nosotros los que tenemos que ayudar a dirigir ese juego. Por eso es la oralidad, por eso es la belleza de la oralidad. ¿Sí? Porque ahí es donde se deben de decir las cosas y obviamente, les repito, o sea, eh, somos nosotros los abogados los que debemos ayudar a direccionar a ese juez y que el juez también diga, sí, no se desvíe, por favor, no se desvíe de la pretensión. Por eso le pregunta, ¿no? Hay una parte que pregunta el juez, ¿cuál es la pretensión que tiene usted? Por eso cuando usted redacta la demanda, usted pone la pretensión, porque usted el cuento en los antecedentes ya se lo ha hecho. En el día tal pasó tal cosa, en el día tal pasó tal cosa, en la fecha tal pasó tal cosa, ¿sí? Entonces, eh, eh, realmente tenemos un esquema bastante interesante en relación a nuestro sistema oral y que creo que es bastante importante que ustedes, que van a ser nuestros nuevos abogados, salgan entendiendo por qué tenemos un sistema oral y cuál es la ventaja, digamos, de no ser un abogado de escritos, y en donde también tratamos mal al juez, ¿no? Porque como usted conoce, señor juez, como usted sabe, Couture dice, y si el juez no ha leído Couture en su vida, sí, es una posibilidad. ¿Ya? Entonces usted sabe, señor juez, que existe el doctor César García Novoa, ¿ves? Y entonces no lo conozco, ¿sí? Y aquí le pongo y le transcribo la obra completa, fíjense usted. Entonces, no estamos para litigar, estamos para defender realmente lo que necesitamos defender.
Entonces, por eso yo les decía que hoy en día los abogados tenemos que tener una mente diferente. Tenemos que tener una mente diferente, con mucho respeto, tratar al juez y decirle, señor juez, este es el problema que tenemos. ¿Qué pretendo sobre esto? Que se revierta esa resolución, que se vuelva a liquidar, que, que los documentos que no fueron en la fase de determinación aceptados se me acepten. ¿Sí ven? Tenemos cómo hacerlo, sabemos lo que queremos, porque si usted no sabe lo que quiere, entonces tampoco demande, ¿sí? Porque entonces significa que usted no va a tener la razón porque no tiene la justificación. Entonces, ahí viene otro punto, ¿no? Señores, no podemos activar, ¿sí?, el sistema judicial de manera inoficiosa, ¿sí? Porque la justicia debe llegar a quienes verdaderamente se le pueden hacer justicia. No es que usted tiene que ir a perder el tiempo, vamos a perder el tiempo allá a tribunales, a ver si es que alguien me da la razón, ¿sí? Debemos de ser éticos también en ese aspecto, ¿sí? Si alguien tiene que pagar, hay que decirle tiene que pagar, ¿sí? Si alguien se tiene que ir preso, pues hay que decirle se tiene que ir preso, ¿sí? Y solo de usted dependerá si con su buena conducta usted puede mejorar su condición de preso. Entonces tenemos que ser honestos, porque el sistema está establecido de esa forma, ¿sí? Entonces no debemos ser abogados de los imposibles, ¿sí? Cuando sabemos la realidad, ¿sí? O querer garantizar cosas que no podemos garantizar porque estamos expresamente prohibidos. Nosotros no garantizamos resultados. Nosotros gestionamos con la ley lo que la justicia nos pueda dar, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Bien, entonces esa es la parte, digamos, enriquecedora de nuestro sistema oral. Bien, ya estamos dentro de la hora, cómo se pasa rápido el tiempo. Ya son las 11. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Chicos, una observación. En este momento voy a proceder a enviarles a ustedes por la plataforma Moodle, por mensaje, cuáles son las notas. Ya les tengo sus notas solamente para que las conozcan. Ustedes ya saben, están calificados todos sus trabajos. Sí, y ya sabe la nota de su examen. Entonces, solamente para formalizar que le ha llegado su calificación para poder ya subir mis notas en el sistema SIUD, ¿sí? Y con eso, digamos, dejamos cerrados lo que es el primer parcial. Los veo el día lunes, en nuestra clase el día lunes. Espero que no haya ningún inconveniente en poder conectarnos. Que tengan un lindo fin de semana, pórtense bien, estudien mucho, háganme las tareas, que ya he visto que ya hay algunas tareas que ya están para revisarse. Las voy a revisar este fin de semana, y que pasen muy bien, ¿ya? Feliz fin de semana. Gracias, chicos, por asistir. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, que tenga buen De día. nada, chicos. Gracias, doctora. Pasen bien. Chao.